vamos a robar más tiempo a nuestra grandísima invitada. Nuestra invitada especial. Claudia Scarinci. Claudia Scarinci es counselor humanística, consultora psicológica, terapista fleural. Si se sea terapeuta, ¿no se dice? ¿O terapista? Cualquiera de las dos formas. Bueno, terapista floral. Terapista floral con flores de Bach. Y ella se especializa más que nada, bueno, tiene un currículum, les digo, vasto, enorme. Vamos a ver qué es lo que podemos sacar. Bueno, su especialidad es en adicciones. Ella se capacitó como counselor humanística, coaching, auto-coaching, manejo de situaciones y conversaciones difíciles, capacitación en oratoria. Bueno, les digo que no termino más si se los leo todo, pero también ustedes pueden contactarse con ella para, como hace coaching personal, es una counselor, perdón, que hace coaching personal, ¿está bien dicho? Sí, trabajo con herramientas de coaching también. Perfecto, ¿querés agregar algo más? Que se me está escapando en la lectura de tu enorme currículum. No, trabajo de manera, en mi consultorio de manera individual y lo que tiene que ver con adicciones de forma grupal. Y también tenés una cátedra o sos profesora en Olos de Palermo. Sí. Así que, bueno, un lujo, Gracias. Claudia, tenerte acá con nosotros. Bueno, vamos directamente al tema que más me interesa o que nos interesa, ¿no? Más que nada porque es un tema tan actual en este momento, lamentablemente, y que acá en Argentina no sé, está como mucho más impregnado en la sociedad. Y yo te quiero hacer muchas preguntas, así como Fran seguramente. Por ejemplo, a ver, primero de todo, ¿qué es un adicto? Porque de repente vos ves una persona, el que no toma alcohol, por ejemplo, vas a una reunión y decís, uy, este es un borracho, he escuchado decir, o este es un ebrio. Y no todas las personas son así. ¿Qué es un adicto? Mira, es muy buena tu pregunta porque eso trae muchos problemas y confusiones para los papás inclusive. Porque, por ejemplo, en etapa adolescente hoy en día, que es muy común que prueben marihuana o éxtasis, cocaína, de todo, heroína. Sí, quizás los papás te llegan a consulta como el chico probó 2 veces, fumó un porro, sí, y vienen súper asustados nombrándolo como un adicto, claro, decretando una adicción cuando en realidad no la hay. Entonces, por eso es muy importante que la comunidad sepa que no cualquier persona puede ser un adicto. En realidad, esto es muy largo, pero brevemente, el 1% de la gente que consume realmente es adicto. Okay. ¿Sí? La mayoría de lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad tiene que ver con un abuso problemático de sustancias. O sea, son una instancia previa, ¿sí? Y hay gente que se sostiene en ese abuso. Hay gente que hace uso, que es más social. Ahora, para ser adicto tenés que haber atravesado... Nosotros vemos la adicción desde 6 variables. O sea, nunca es un solo motivo por el cual una persona entra en consumo. Esas variables es la parte fisiológica, que cada individuo tiene una particular, la parte psicológica, el aspecto familiar, el entorno tiene mucho que ver, desde la familia, lo social, lo cultural, y nosotros incorporamos la variable espiritual, ¿no? Muy bien. Entonces, espiritual es desde conocerte a vos mismo o la comunicación interna, no está vinculado directamente a una religión, ¿sí? Y entonces una persona que sí realmente es adicto es esa persona que se levanta y ya consume para levantarse, consume para dormir, consume todo el tiempo, ya no tiene amigos, ya no tiene buen vínculo con su familia, no puede trabajar, realmente vive para consumir. Ese es realmente el adicto, que lo más probable es que tenga una psicopatología de base. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces la droga la está tapando. Quizás vos solo ves que es un adicto y quizás esa persona tiene, qué sé yo, es una personalidad esquizofrénica, ¿sí? Okay. Y no lo detectaron antes. Entonces es importante diferenciar a alguien que está en uso, en abuso o en dependencia.
es distinto. Entonces, ¿querés decir cuál es la diferencia? ¿Cómo puede un padre? Yo voy a tu consultorio, voy con 3 hijos. El primer hijo, ¿qué edad tiene, por ejemplo? ¿Qué edad tiene? 18 años. Mira, generalmente en la adolescencia... Quieras, sí, no... Generalmente en la adolescencia, a no ser, te repito, que tenga ese chico una patología de base, sí, suele ser uso o abuso. Okay. Y es el momento indicado para empezar un tratamiento. El tratamiento de manera individual para ese chico. Y nosotros, yo después les voy a contar del sistema donde estudié, trabajamos mucho en orientación a papás. Eso está muy bien. Sí, es fundamental. Ok, pero volvamos. Yo te digo, mire, licenciada, estoy acá con mi hijo, estoy muy preocupada porque lo noto que está raro, está fumando, sé que está fumando porros porque se los he descubierto. ¿Qué hago? Estoy preocupadísima, lo tengo que internar, ¿qué hago? Sí, yo lo que haría es pedir una entrevista con él, o sea, si lo tengo a él enfrente, y hay preguntas que son fundamentales, como cantidad de consumo, cuántas veces consume por día, si consume por semana. No es lo mismo alguien que consume grupalmente que cuando consumís individualmente, ya es otra cuestión. Eso sí está más vinculado al abuso problemático o a la adicción. Con quiénes consume. Ese tipo de preguntas me van a dar la pauta si él está en uso o en abuso. Exacto, ok. ¿Sí? Si considera que tiene un problema o no. Generalmente llegan los papás con el problema y el chico considera que no tiene ningún problema. Distinto es un adicto que llega a consulta cuando ya no da más, siente que tocó fondo o que siente que se está por morir o que pierde a su familia o lo que más quiere, y ahí viene a consulta. Pero antes de eso, en general, los chicos sienten que no tienen un problema. O sea, lo sentimos los papás, pero no ellos. Bueno, pero justamente te iba a decir que entre el primer caso que mencionamos y este último, que vos decís que toca a fondo, yo he estado en contacto con una persona, bueno, en este caso era alcohólico, que me explicaron de que si no toca a fondo, no. Era un desastre, pero sin embargo no era consciente. A veces la gente nunca llega a tocar fondo, salvo cuando te termine internado por algún problema, digamos, de su hígado o algo que ya no está, ¿no? ¿Cómo es? Mira, en el caso del adicto, que se tienen que dar diferentes cuestiones para que esta persona llegue a ser un adicto, sí, tiene que tocar fondo y sentir que pierde todo, o sea que ya no puede más. Claro. Quizás empezó a consumir a los 15 años y esto le sucede a los 40. Seguro. De hecho, en Zapac, que es donde pertenecí al equipo del Zapac, que está acá en San Isidro. ¿Qué es Zapac? Es un sistema ambulatorio preventivo asistencial comunitario. Se encuentra en la calle Tompkinson, en San Isidro, donde todas las personas que tienen un tema de consumo o los familiares pueden asistir a pedir consultas porque están las coordinadoras para asistir, ¿sí? Y pueden integrarse después al equipo de padres o al equipo de pacientes. Siempre hacemos admisiones previas para justamente diferenciar si la persona está haciendo uso, abuso, o si es una persona con dependencia, que ya no la podemos tratar ahí, sino que no tenemos preparado todo como para hacer internación. Entonces hacemos derivaciones. Pero tiene que ver con el diagnóstico lo hacemos en las entrevistas. Claro, primero, digamos, tenés la charla con los padres, después tenés que conocer a la persona, a la que estamos llamando equivocadamente quizás o no, el adicto, y después el consumidor, ¿qué haces con los padres? Tienen el entorno en el que él vive, ¿es muy importante o no? Es fundamental. De hecho, nosotros trabajamos lo vincular más que la sustancia en sí. Sí. Creo que los adolescentes conocen más de sustancias que nosotros tres. Seguramente. Entonces, es muy importante el tratamiento con los papás. Sí. En algunos casos, como los chicos están en la etapa de enamoramiento de la droga, donde no hay demanda terapéutica, es muy importante que asistan los padres. Y ahí ya empieza a haber cambios en el chico, porque de alguna manera generalmente no deja de ser un llamado de atención, ¿sí? De hecho, tenemos padres que dicen: la droga me devolvió a mi hijo, ¿no? De alguna manera
¿Por qué? Porque sí. Y porque Buena era un pregunta. matrimonio donde los dos trabajaban un montón, entonces tenían muy poco tiempo con sus hijos. Sí. Cada hijo tiene una personalidad diferente y tuvieron a partir de esto que empezar a prestarle atención al hijo, asistir a los grupos, empezar a tener otro tipo de comunicación con él, que es lo que él estaba buscando. ¿Entendés? Entonces, Fue como el llamado de atención sí, del hijo. Sí, es un llamado de atención. Suena raro, pero es un llamado de atención a los papás. Entonces, esta mamá y este papá, más que nada la mamá, empezó a escucharlo, a mirarlo, a prestarle atención, no solo a retarlo porque le encontró el porro en la mochila, sino a ver qué le estaba pasando, ¿sí? En qué lo podía ayudar, qué necesitaba. Y el chico, o sea, ya no fuma más y ellos tienen realmente un vínculo familiar re lindo ahora, o sea, donde existe la comunicación y la escucha. Las mamás generalmente creemos que sabemos todo lo que nuestros hijos tienen que hacer, ¿no? Sí, pero no. Totalmente. Y decimos en Sí. vez de preguntar y escuchar y bueno. Totalmente. la verdad es Como que cuando hay un joven así, en un problema así, en vez de como padre, no soy padre, pero como padre decirle, no hagas eso, está mal, retarlo o castigarlo, como plantearte, uy, si está haciendo esto, algo le debe estar pasando. Sí. O sea, ¿qué le debe estar pasando adentro para que termine así? O para que recurra a cosas externas para sentirse bien. Capaz que no es tan grave, pero si está recurriendo a marihuana, alcohol, lo que sea, algo le debe estar pasando adentro. Entonces, para no castigarlo, esto lo digo para los padres Sí. que están escuchando. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que sí, estamos tan la sociedad, no sé, que castiga directamente o que condena o que te reta porque capaz de chiquitos, o sea, si fueron retados, se puede de grande terminar retando, pero si pensás un segundo, es, si está así, pues algo le debe estar pasando. Como no reaccionar. Mira, dentro de lo que estás diciendo hay distintas cuestiones. Una de ellas es, a los papás les da vergüenza, ¿no? A veces encontrarse con que tienen un chico adicto, porque aparte enseguida lo encasillamos. Eso por un lado. Por el otro, los papás tenemos conductas adictivas, aunque no sea a una sustancia. Sí, por Sí. supuesto. Lo que hablábamos Es así, anteriormente. Tal cual. Entonces, el ejemplo que estamos dando, podemos decir una cosa o retarlos, pero, qué sé yo, si yo estoy angustiada y cada vez que me angustio, tomo algo para subirme el ánimo, después tomo el otro para bajármelo, tomo la pastilla para dormir, Sí. o me voy de shopping y tarjeteo. Sí. Bueno, es una manera de tapar mi angustia, en vez de con un proceso terapéutico, un acompañamiento, con algo externo. Entonces, ¿qué hacemos? Consumimos una cosa, ¿sí? Entonces, el chico, más allá de lo que le podamos decir, si con el ejemplo estamos consumiendo cosas, es con lo que se va a quedar, y es lo que aprendió de hecho de chiquito. Esto es, para que un chico llegue a consumir, realmente viene viendo también en la sociedad, en nuestra cultura y también en su entorno, cómo las personas cosificamos a los demás. O sea, esto de comunicarnos como objetos, inclusive se da en el apego afectivo, ¿no? Cuando ves parejas donde la libertad entre las personas se pierde. Recordemos que adicto quiere decir esclavo, ¿sí? Entonces todo lo que a mí me coarta mi libertad tiene que ver con una adicción. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, social y culturalmente, ponemos el foco y la culpa en la droga. O sea, para algunas mamás tienen que desaparecer los narcotraficantes para que mi hijo no consume. La realidad es que ese consumo es un indicador de algo interno que está faltando y de una comunicación, y un mírame, ¿sí? Entonces, vivimos en un paradigma complicado. Sí, ya la sociedad está... Sí. El foco está puesto en la sustancia y no en el vínculo. Está en el afuera, En el totalmente. Ahora, Claudia, yo te quiero hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿qué pasa con hay chicos que tienen menos posibilidades de estar con sus padres, como son los chicos que, por ejemplo, tampoco por no tener acceso tanto dinero, consumen Paco?
esta sociedad, estos chicos que se sienten, y que es entendible, que se sienten que no tienen nada que ver con la sociedad, que no se los acepta, que se los, no sé, que algunos los llaman de forma despectiva. Estos chicos, ¿cómo se llega a estos chicos? La verdad es que generalmente estos chicos no tienen manera, no conocen que pueden recurrir a nosotros. Los padres deberían saber más que los chicos, sí, pero los chicos pensá ya, ¿no? que para que un chico esté consumiendo Paco y esté en el estilo de vida que está viviendo, que vos nombrás, los papás no están presentes. No están presentes. Entonces, son vidas en general sin sentido, o sea, no tiene sentido sus vidas, entonces ellos sienten eso, no hay demanda, ¿se entiende? Y si vamos a suponer que vos hablas con uno de esos chicos, lo llevas al ZAPAC y empezás un tratamiento con un psiquiatra, con un equipo, ¿no? Porque el consumo, más allá de que nosotros ponemos el foco en los vincular, las drogas no son inocuas, eso está más que claro, ¿sí? Entonces, vos empezás un tratamiento, nosotros no tenemos internación, ¿sí? O sea, son 2 veces por semana, 1 hora y media. El resto del tiempo el chico está en el ámbito en el que nació. Claro. En el que se crió y en esta sociedad. Entonces, es muy poco el tiempo para que ese chico se pueda recuperar. ¿Los chicos que van ahí van por voluntad propia, Clau, o porque los mandan los padres? Los adolescentes vienen por los papás. Claro. Y la demanda terapéutica la suelen hacer ya hombres, al menos en este momento la mayoría son hombres, o sea, más de 40 años, con 30 años de consumo, 25 años de consumo, donde están perdiendo a su mujer, a sus hijos, su familia, su empresa, y entonces llegan porque ya están tocando fondo, pero si no, la demanda cuando son más chicos la hacemos los papás. Claro, ahí cambia mucho, porque si vas con voluntad propia, hay una fuerza interior que dice, bueno, me quiero sanar. Pero cuando ya te mandan, alguien te manda, tus papás, o sea, por amor, que está bien, pero no sos vos quien elegís, ya es distinto, ya cambia. Pero sabes que legalmente, si vos sos mayor de edad, nadie te puede internar si no es, si no es tu voluntad, salvo que seas un peligro para tu propia vida o por la vida ajena. Sí, entonces tenés claro. que conseguir de un juez que te dé una orden para internar. Entonces, yo creo que las personas que son adictas, salvo como en el caso que estabas comentando vos, Claudia, de estos hombres de 40, un poquito más, que están perdiendo toda su familia, no van a ir por voluntad propia. Entonces, y además tampoco se puede pretender de que si acuden nuevamente a vos, Claudia, por decir a alguien, o a alguno de estos lugares, tiene toda la familia, porque siempre se dice que cuando hay un enfermo, está enfermo toda la familia. Es un emergente. Exactamente. Un sistema familiar tóxico. Exactamente. Y no sentirse mal, porque cada vez hay más chicos que están con esta problemática, adultos también, y bueno, no se sientan mal, o sea, no por eso son más ni menos que otras personas. Que no. Tienen un problema, tienen una enfermedad, pero si ustedes tienen voluntad, van a salir adelante. Es cuestión de ser realistas y entender de que hay cosas que ya se les escapa de sus manos. Otra pregunta que siempre a mí me han dicho, y vos el otro día charlando me contestaste algo que me hizo pensar, y por eso te lo quiero preguntar al aire. Yo tenía entendido de que, por ejemplo, en el alcoholismo, y no sé si en las otras drogas, tiene que ver los genes. Mira, al menos de la capacitación que yo tomé, la adicción no es genética. Sí. Hay cuestiones fisiológicas que puedes tener innatas y otras son aprendidas. Como por ejemplo, las innatas, ¿cuáles son? Bueno, las innatas sí, puede ser tu papá, tu abuelo alcohólico, pero no te condena. O sea, puede ser que venga algo de eso. También en el aprendizaje, tiene mucho más que ver con el aprendizaje. Si vos naces, es como la esquizofrenia. Quizás vos la tenés latente y tenés una vida más o menos estable, organizada, caminás para el lado de la salud, nunca se te detonó. En cambio vos tenés esa esquizofrenia y de repente vivís súper estresada y cada decisión que tomás a diario camina para el lado de la enfermedad, ¿no? Mucho estrés, poco dormir, mala alimentación, vínculos tóxicos, se te va a detonar. Entonces,
En lo innato puede tener que ver con una herencia familiar, ¿sí? Ahora, es mucho más lo aprendido en general, ¿sí? Porque ese abuelo transmitió una forma de comunicación de consumo. O un estigma que quizás la familia le Y un puso a una estigma- persona. Exactamente. No, porque como tu abuelo, qué sé yo, vos tenés que cuidarte. Y a lo Bueno. mejor nada que ver, ¿no? Los consensos. Sí, Exactamente. sí. Bueno, eso es aprendido. Son terribles los consensos. Eso es lo que tenemos que romper, Fran. Vamos Sí. a ponernos con todo. Vamos, A full. Claudia. Tenemos que lograr Sí. que esta sociedad Y en- sea un poco más feliz. Y encima Sí. puede ser medio encubierto, porque por ejemplo, Sí. no sé, está el niño, Sí. ¿sí? Y por ejemplo, papá, mamá están mal, y en vez de hacerse cargo de esos sentimientos, lo que están viviendo, van y capaz no toman alcohol ni una droga, pero lo tapan con la tele. Se pueden ver tele para no sentir el dolor que están sintiendo por las experiencias que están viviendo, o van y se comen toda la ladera. Entonces el niño aprende que para no sentir dolor o no sentir el vacío que sienten adentro, buscan algo afuera. Entonces después el niño sigue creciendo y capaz que no busca la tele o la comida, pero busca el mecanismo, se activa el mecanismo aprendido, lo que decía Sí. Clau. Uy, el diálogo subconsciente es No cuando se puede si- sentir. claro, no se puede sentir. Cuando siento dolor, busco algo afuera. Me siento vacío, busco algo afuera. Qué piola lo que te estás diciendo. Es eso. La verdad es que no lo había pensado. Muy bien. Muy bien. Niño Muy interno. bien, Fran. Sí, por eso yo estaba relacionándolo con eso, pero muy bien. Sí. Es genial. Es No, genial. y está bueno que lo hayas podido expresar, porque a veces nosotros lo sentimos, pero lo dejaste muy claro, muy bien. Qué bueno. Muy Sí. bien. Ese es un modo de vincularse que el niño aprendió, que lo sostiene, porque la familia también, sin conocimiento, lo sigue sosteniendo, porque como yo digo siempre, no existe escuela para padres. No. Ese es el mayor problema. Tenemos que poner una Tenemos escuela que para ponerla, padres, sí. pero como, no sé, también es medio difícil, ¿no? Porque Es muy difícil. Igual en los grupos de orientación se aprende un montón. Yo siempre digo que si hubiesen existido escuelas para padres, no tendríamos este tipo de sociedad y no tendríamos una sociedad de alto consumo, porque hubiéramos generado vínculos más sanos, entonces no tendríamos que tapar angustia, porque lo que hacemos con los consumos extremos es tapar angustia, Tapar porque angustia. no se puede sentir. Entonces estoy angustiada, yo por ejemplo como una porción de marqués de chocolate, Sí. se entiende, además Sí. de hacer terapia, o sea, me tira por ahí por comer algo dulce, Sí. pero es un uso, Sí. ¿se entiende? No es un abuso. no, yo creo que abuso con los chocolates. Bueno, Abuso, está pero bueno. abuso, ¿eh? Está muy bueno. Entonces está bueno que lo reconozcas. Entonces, siempre digo que si hubieran existido escuelas para padres, no habría tanta angustia, entonces no existirían shoppings, no trabajarían tanto los restaurantes, las casas de pastelería, las actividades extremas, tantas horas de trabajo, porque no necesitaríamos estar tapando eso. No, pero pará, también tenemos una La- especie de monstruo que hace marketing y que necesita Sí. a toda costa que la gente consuma. Bueno. Entonces, estamos luchando contra un monstruo, o sea, es muy Sí, difícil, ¿no? por eso es Pero una saber utopía, graduarlo, es una eso, utopía. claro. Y por dónde pasa la cuestión, porque si es las propagandas de la tele, Sí. es consumo todo el tiempo para todos. Todo. Las mujeres más de 40, las cremas, los chicos la cerveza para pertenecer. Entonces, más allá de si genéticamente tenés algo o no, es muy importante en casa qué hacemos, en casa, en los colegios, en la sociedad, o sea, el comunicarnos y el poder nombrar, o sea, me duele tal cosa, me pasa tal otra, eso es por un lado, poder sentirte y nombrarte, y por el otro lado, los límites, nos manejamos abusivamente, ¿sí? Que es un vínculo abusivo donde priorizo yo mi deseo por sobre el tuyo, Ujú. que eso hay un libro que se llama Violencias Invisibles de Laura Gutman, que lo recomiendo. Repetilo, por favor. Violencias, despacito. Adicciones y Violencias Invisibles de Perfecto. Laura Gutman, Muy bien. donde habla justamente cómo las mamás, por sobre todo, sin querer, con este tema de la protección, sobrepasamos los límites de nuestro Claudia, chiquito. este tema me parece genial y es como que lo vamos a dejar así tipo picando, Perfecto. porque nos vamos a un espacio publicitario y de paso, mamás, papás, los que nos estén escuchando, si tienen ganas, nos pueden escribir, pueden llamar a la radio. Les voy a dar el teléfono cuando volvamos del espacio publicitario porque tengo que respetarlo. ¿M? Pero muy interesante, así que vamos a seguir con ese tema. Bueno, muchas gracias. Linda tarde para ser vientos fuertes de una
a robar más tiempo a nuestra grandísima invitada, Nuestra invitada especial. Claudia Scarinci. Claudia Scarinci es counselor humanística, consultora psicológica, terapista fleural. Si se dice terapeuta, ¿no se dice? ¿O terapista? Cualquiera de las dos Ok, formas. bueno, no, Terapista floral. Terapista floral con flores de Bach. Y ella se especializa más que nada, bueno, tiene un currículum, les digo, vasto, enorme. Vamos a ver qué es lo que podemos sacar. Bueno, su especialidad es en adicciones. Ella se capacitó como counselor humanística, coaching, auto-coaching, manejo de situaciones y conversaciones difíciles, capacitación en oratoria. Bueno, les digo que no termino más si se los leo todo, pero también ustedes pueden contactarse con ella para, como hace coaching personal. Es una counselor, perdón, que hace coaching personal, ¿está bien Sí, dicho? trabajo con herramientas de coaching también. Perfecto. ¿Querés agregar algo más? Que yo no, se me está escapando en la lectura de tu enorme currículum. No, trabajo de manera, en mi consultorio de manera individual y lo que tiene que ver con adicciones de forma grupal. Y también O sea que tenés otros una temas. cátedra o sos profesora en Olos de Palermo. Sí, Así que, bueno, un lujo, gracias. Claudia, tenerte acá con nosotros. Bueno, vamos directamente al tema que más me interesa o que nos interesa, ¿no? Más que nada porque es un tema tan actual en este momento, lamentablemente, y que acá en Argentina no sé, está como mucho más impregnado en la sociedad. Y yo te quiero hacer muchas preguntas, así como Fran seguramente. Por ejemplo, a ver, primero de todo, ¿qué es un adicto? Porque de repente vos ves una persona, el que no toma alcohol, por ejemplo, vas a una reunión y decís, uy, este es un borracho, he escuchado decir, o este es un ebrio. Y no todas las personas son así. ¿Qué es un adicto? Mira, es muy buena tu pregunta porque eso trae muchos problemas y confusiones para los papás inclusive. Porque, por ejemplo, en etapa adolescente hoy en día, que es muy común que prueben marihuana o éxtasis, Cocaína. De todo, heroína. Sí, quizás los papás te llegan a consulta como el chico probó 2 veces, fumó un porro Sí. y vienen súper asustados nombrándolo como un adicto, Claro. decretando una adicción cuando en realidad no la hay. Entonces, por eso es muy importante que la comunidad sepa que no cualquier persona puede ser un adicto. En realidad, esto es muy largo, pero No importa, te lo tenés tiempo. brevemente, el 1% de la gente que consume realmente es adicto. Ok. ¿Sí? La mayoría de lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad tiene que ver con un abuso problemático de sustancias. O sea, son una instancia previa, ¿sí? Y hay gente que se sostiene en ese abuso. Hay gente que hace uso, que es más social. Ahora, para ser adicto tenés que haber atravesado... Nosotros vemos la adicción desde 6 variables. O sea, nunca es un solo motivo por el cual una persona entra en consumo. Esas variables es la parte fisiológica, que cada individuo tiene una particular, la parte psicológica, el aspecto familiar, el entorno tiene mucho que ver, desde la familia, lo social, lo cultural, y nosotros incorporamos la variable espiritual, ¿no? Muy bien. Entonces, espiritual es desde conocerte a vos mismo o la comunicación interna, no está vinculado directamente a una religión, ¿sí? Y entonces una persona que sí realmente es adicto es esa persona que se levanta y ya consume para levantarse, consume para dormir, consume todo el tiempo, ya no tiene amigos, ya no tiene buen vínculo con su familia, no puede trabajar, realmente vive para consumir. Ese es realmente el adicto, que lo más probable es que tenga una psicopatología de base. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces la droga la está tapando. Quizás vos solo ves que es un adicto y quizás esa persona tiene, qué sé yo, es una personalidad esquizofrénica, ¿sí? Okay. Y no lo detectaron antes. Entonces es importante diferenciar a alguien que está en uso, en abuso o en dependencia. Es distinto. Entonces, ¿querés decir cuál es la diferencia? ¿Cómo puede un padre? Yo voy a tu consultorio, voy con 3 hijos. El primer hijo
¿Qué edad tiene, por ejemplo? ¿Qué edad tiene? 18 años. Mira, generalmente en la adolescencia... Quieras, sí, no... Generalmente en la adolescencia, a no ser, te repito, que tenga ese chico una patología de base, sí, suele ser uso o abuso. Okay. Y es el momento indicado para empezar un tratamiento. El tratamiento de manera individual para ese chico. Y nosotros, yo después les voy a contar del sistema donde estudié, trabajamos mucho en orientación a papás. Eso está muy bien. Sí, es fundamental. Ok, pero volvamos. Yo te digo, mire, licenciada, estoy acá con mi hijo, estoy muy preocupada porque lo noto que está raro, está fumando, sé que está fumando porros porque se los he descubierto. ¿Qué hago? Estoy preocupadísima, lo tengo que internar, ¿qué hago? Sí, yo lo que haría es pedir una entrevista con él, o sea, si lo tengo a él enfrente, y hay preguntas que son fundamentales, como cantidad de consumo, cuántas veces consume por día, si consume por semana. No es lo mismo alguien que consume grupalmente que cuando consumís individualmente, ya es otra cuestión. Eso sí está más vinculado al abuso problemático o a la adicción. Con quiénes consume. Ese tipo de preguntas me van a dar la pauta si él está en uso o en abuso. Exacto, okay, ¿sí? Si considera que tiene un problema o no. Generalmente llegan los papás con el problema y el chico considera que no tiene ningún problema. Distinto es un adicto que llega a consulta cuando ya no da más, siente que tocó fondo o que siente que se está por morir o que pierde a su familia o lo que más quiere, y ahí viene a consulta. Pero antes de eso, en general, los chicos sienten que no tienen un problema. O sea, lo sentimos los papás, pero no ellos. Bueno, pero justamente te iba a decir que entre el primer caso que mencionamos y este último, que vos decís que toca a fondo, yo he estado en contacto con una persona, bueno, en este caso era alcohólico, que me explicaron de que si no toca a fondo, no. Era un desastre, pero sin embargo no era consciente. A veces la gente nunca llega a tocar fondo, salvo cuando te termine internado por algún problema, digamos, de su hígado o algo que ya no está, ¿no? ¿O cómo es? Mira, en el caso del adicto, que se tienen que dar diferentes cuestiones para que esta persona llegue a ser un adicto, sí, tiene que tocar fondo y sentir que pierde todo, o sea que ya no puede más. Claro. Quizás empezó a consumir a los 15 años y esto le sucede a los 40. Seguro. De hecho, en Zapac, que es donde pertenecí al equipo del Zapac, que está acá en San Isidro. ¿Qué es Zapac? Es un sistema ambulatorio preventivo asistencial comunitario. Se encuentra en la calle Tompkinson, en San Isidro, donde todas las personas que tienen un tema de consumo o los familiares pueden asistir a pedir consultas porque están las coordinadoras para asistir, ¿sí? Y pueden integrarse después al equipo de padres o al equipo de pacientes. Siempre hacemos admisiones previas para justamente diferenciar si la persona está haciendo uso, abuso, o si es una persona con dependencia, que ya no la podemos tratar ahí, sino que no tenemos preparado todo como para hacer internación. Entonces hacemos derivaciones. Pero tiene que ver con el diagnóstico lo hacemos en las entrevistas. Claro, primero, digamos, tenés la charla con los padres, después tenés que conocer a la persona, sí, a la que estamos llamando equivocadamente quizás o no el adicto, y después ¿qué haces con los padres tienen el entorno en el que él vive? ¿Es muy importante o no? Es fundamental. De hecho, nosotros trabajamos lo vincular más que la sustancia en sí. Sí. Creo que los adolescentes conocen más de sustancias que nosotros tres. Seguramente. Entonces, es muy importante el tratamiento con los papás. Sí. En algunos casos, como los chicos están en la etapa de enamoramiento de la droga, donde no hay demanda terapéutica, es muy importante que asistan los padres. Y ahí ya empieza a haber cambios en el chico, porque de alguna manera generalmente no deja de ser un llamado de atención, ¿sí? De hecho, tenemos padres que dicen: la droga me devolvió a mi hijo, ¿no? De alguna manera, porque sí. Porque era un matrimonio donde los dos trabajaban un montón, entonces tenían muy poco tiempo con sus hijos. Sí. Cada hijo tiene una personalidad diferente y
tuvieron a partir de esto que empezar a prestarle atención al hijo, asistir a los grupos, empezar a tener otro tipo de comunicación con él, que es lo que él estaba buscando. ¿Entendés? Entonces, fue como el llamado de atención sí, del hijo. Sí, es un llamado de atención. Suena raro, pero es un llamado de atención a los papás. Entonces, esta mamá y este papá, más que nada la mamá, empezó a escucharlo, a mirarlo, a prestarle atención, no solo a retarlo porque le encontró el porro en la mochila, sino a ver qué le estaba pasando, ¿sí? En qué lo podía ayudar, qué necesitaba. Y el chico, o sea, ya no fuma más, y ellos tienen realmente un vínculo familiar re lindo ahora, o sea, donde existe la comunicación y la escucha. Las mamás generalmente creemos que sabemos todo lo que nuestros hijos tienen que hacer, ¿no? Sí, pero no. Totalmente. Y decimos en vez de preguntar y escuchar y bueno. Totalmente. La verdad es como que cuando hay un joven así, en un problema así, en vez de como padre, no soy padre, pero como padre decirle, no hagas eso, está mal, retarlo o castigarlo, como plantearte, uy, si está haciendo esto, algo le debe estar pasando. Sí. O sea, ¿qué le debe estar pasando adentro para que termine así? O para que recurra a cosas externas para sentirse bien. Capaz que no es tan grave, pero si está recurriendo a marihuana, alcohol, lo que sea, algo le debe estar pasando adentro. Entonces, para no castigarlo, esto lo digo para los padres que están escuchando. Eso sería lo ideal. Sí, lo que pasa es que... sí, estamos tan la sociedad, no sé, que castiga directamente o que condena o que te reta porque capaz de chiquitos, o sea, si fueron retados, se puede de grande terminar retando, pero si pensás un segundo, es, si está así, pues algo le debe estar pasando. Como no reaccionar. Mira, dentro de lo que estás diciendo hay distintas cuestiones. Una de ellas es, a los papás les da vergüenza, ¿no? A veces encontrarse con que tienen un chico adicto, porque aparte enseguida lo encasillamos. Eso por un lado. Por el otro, los papás tenemos conductas adictivas, aunque no sea a una sustancia. Sí, por supuesto. Lo que hablábamos Es así, anteriormente. Tal cual. Entonces, el ejemplo que estamos dando, podemos decir una cosa o retarlos, pero, qué sé yo, si yo estoy angustiada, cada vez que me angustio, tomo algo para subirme el ánimo, después tomo el otro para bajármelo, tomo la pastilla para dormir, o me voy de shopping y tarjeteo. Sí. Bueno, es una manera de tapar mi angustia, en vez de con un proceso terapéutico, un acompañamiento, con algo externo. Entonces, ¿qué hacemos? Consumimos una cosa, ¿sí? Entonces, el chico, más allá de lo que le podamos decir, si con el ejemplo estamos consumiendo cosas, es con lo que se va a quedar, y es lo que aprendió de hecho de chiquito. Esto es, para que un chico llegue a consumir, realmente viene viendo también en la sociedad, en nuestra cultura y también en su entorno, cómo las personas cosificamos a los demás. O sea, esto de comunicarnos como objetos, inclusive se da en el apego afectivo, ¿no? Cuando ves parejas donde la libertad entre las personas se pierde. Recordemos que adicto quiere decir esclavo, ¿sí? Entonces todo lo que a mí me coarta mi libertad tiene que ver con una adicción. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, social y culturalmente, ponemos el foco y la culpa en la droga. O sea, para algunas mamás tienen que desaparecer los narcotraficantes para que mi hijo no consume. La realidad es que ese consumo es un indicador de algo interno que está faltando. Y de una comunicación, de un mírame, ¿sí? Entonces, vivimos en un paradigma complicado. Sí, ya la sociedad está... Sí. El foco está puesto en la sustancia y no en el vínculo. Está en el afuera, totalmente. Ahora, Claudia, yo te quiero hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿qué pasa con hay chicos que tienen menos posibilidades de estar con sus padres, como son los chicos que, por ejemplo, tampoco por no tener acceso, tanto dinero, consumen Paco? Esta sociedad, estos chicos que se sienten y que es entendible, que se sienten que no tienen nada que ver con la sociedad, que no se los acepta, que se los, no sé, que algunos los llaman de forma despectiva. Estos chicos, ¿cómo se llega a estos chicos? La verdad es que generalmente estos chicos no tienen manera, no conocen que pueden recurrir a nosotros.
Los padres deberían saber más que los chicos, sí, pero los chicos pero ya, pensá ¿no? que para que un chico esté consumiendo Paco y esté en el estilo de vida que está viviendo que vos nombrás, los papás no están presentes. No están presentes. Entonces, son vidas en general sin sentido, o sea, no tiene sentido sus vidas, entonces ellos sienten eso, no hay demanda, ¿se entiende? Y si vamos a suponer que vos hablas con uno de esos chicos, lo llevas al ZAPAC y empezás un tratamiento con un psiquiatra, con un equipo, ¿no? Porque el consumo, más allá de que nosotros ponemos el foco en los vincular, las drogas no son inocuas, eso está más que claro, ¿sí? Entonces, vos empezás un tratamiento. Nosotros no tenemos internación, ¿sí? O sea, son 2 veces por semana, 1 hora y media. El resto del tiempo el chico está en el ámbito en el que nació, en el que se crió y en esta sociedad. Entonces, es muy poco el tiempo para que ese chico se pueda recuperar. ¿Los chicos que van ahí van por voluntad propia, Clau, o porque los mandan los padres? Los adolescentes vienen por los papás. Claro. Y la demanda terapéutica la suelen hacer ya hombres, al menos en este momento la mayoría son hombres, o sea, más de 40 años, con 30 años de consumo, 25 años de consumo, donde están perdiendo a su mujer, a sus hijos, su familia, su empresa, y entonces llegan porque ya están tocando fondo, pero si no, la demanda, cuando son más chicos, la hacemos los papás. Claro, ahí cambia mucho, porque si vas con voluntad propia, hay una fuerza interior que dice, bueno, me quiero sanar. Pero cuando ya te mandan, alguien te manda, tus papás, o sea, por amor, que está bien, pero no sos vos quien elegís, ya es distinto, ya cambia. Pero vos sabés que legalmente, si vos sos mayor de edad, nadie te puede internar si no es, si no es tu voluntad, salvo que seas un peligro para tu propia vida o por la vida ajena. Entonces tenés que conseguir de un juez que te dé una orden para internar. Entonces, yo creo que las personas que son adictas, salvo como en el caso que estabas comentando vos, Claudia, de estos hombres de 40, un poquito más, que están perdiendo toda su familia, no van a ir por voluntad propia. Entonces, y además tampoco se puede pretender de que si acuden nuevamente a vos, Claudia, por decir a alguien, o a alguno de estos lugares, tiene toda la familia, porque siempre se dice que cuando hay un enfermo, está enfermo toda la familia. Es un emergente. Exactamente. Un sistema familiar tóxico. Exactamente. Y no sentirse mal, porque cada vez hay más chicos que están con esta problemática, adultos también, y bueno, no se sientan mal, o sea, no por eso son más ni menos que otras personas. Tienen un problema, tienen una enfermedad, pero si ustedes tienen voluntad, van a salir adelante. Es cuestión de ser realistas y entender de que hay cosas que ya se les escapa de sus manos. Otra pregunta que siempre a mí me han dicho, y vos el otro día charlando me contestaste algo que me hizo pensar, y por eso te lo quiero preguntar al aire. Yo tenía entendido de que, por ejemplo, en el alcoholismo, y no sé si en las otras drogas, tiene que ver los genes. Mira, al menos de la capacitación que yo tomé, la adicción no es genética. Sí. Hay cuestiones fisiológicas que puedes tener innatas y otras son aprendidas. Como por ejemplo, las innatas, ¿cuáles son? Bueno, las innatas, sí, puede ser tu papá, tu abuelo alcohólico, pero no te condena. O sea, puede ser que venga algo de eso. También en el aprendizaje, tiene mucho más que ver con el aprendizaje. Si vos naces, es como la esquizofrenia. Quizás vos la tenés latente y tenés una vida más o menos estable, organizada, caminas para el lado de la salud, nunca se te detonó. En cambio vos tenés esa esquizofrenia y de repente vivís súper estresada y cada decisión que tomás a diario camina para el lado de la enfermedad, ¿no? Mucho estrés, poco dormir, mala alimentación, vínculos tóxicos, se te va a detonar. Entonces, en lo innato puede tener que ver con una herencia familiar, ¿sí? Ahora, es mucho más lo aprendido en general, ¿sí? Porque ese abuelo transmitió una forma de comunicación de consumo. O un estigma que quizás la familia le puso a una persona. Exactamente. No, porque como tu abuelo, qué sé yo, vos tenés que cuidarte, y a lo mejor nada que ver, ¿no? Los consensos. Exactamente, bueno, eso es aprendido. Son terribles los consensos.
Eso es lo que tenemos que romper, Fran. Vamos Sí. a ponernos con todo, vamos, A full. Claudia, tenemos que lograr que Sí. esta sociedad Y- sea un poco más feliz. Y encima Sí. puede ser medio encubierto, porque por ejemplo, Sí. no sé, está el niño, Sí. ¿sí? Y por ejemplo, papá, mamá están mal, y en vez de hacerse cargo de esos sentimientos, lo que están viviendo, van y capaz no toman alcohol ni una droga, pero lo tapan con la tele. Se pueden ver tele para no sentir el dolor que están sintiendo por las experiencias que están viviendo, o van y se comen toda la ladera. Entonces el niño aprende que para no sentir dolor o no sentir el vacío que sienten adentro, buscan algo afuera. Entonces después el niño sigue creciendo y capaz que no busca la tele o la comida, pero busca el mecanismo, se activa el mecanismo aprendido, lo que decía Sí. Clau. Uy, el diálogo subconsciente es cuando no se puede sentir. Claro, no se puede sentir. Cuando siento dolor, busco algo afuera. Me siento vacío, busco algo afuera. Qué piola lo que te estás diciendo. Es eso. La verdad es que no lo había pensado. Muy bien. Muy bien. Niño Muy interno. bien, Fran. Sí, por eso yo estaba relacionándolo con eso, pero muy bien. Sí. Es genial. Es No, genial. está bueno que lo hayas podido expresar, porque a veces nosotros lo sentimos, pero lo dejaste muy claro, muy bien. Qué bueno. Muy Sí. bien. Ese es un modo de vincularse que el niño aprendió, que lo sostiene, porque la familia también, sin conocimiento, lo sigue sosteniendo, porque como yo digo siempre, no existe escuela para padres. No. Ese es el mayor problema. Tenemos que poner una Tenemos escuela que para ponerla, padres, pero sí. no sé, también es medio difícil, ¿no? Porque Es muy difícil. Igual en los grupos de orientación se aprende un montón. Yo siempre digo que si hubiesen existido escuelas para padres, no tendríamos este tipo de sociedad y no tendríamos una sociedad de alto consumo, porque hubiéramos generado vínculos más sanos, entonces no tendríamos que tapar angustia, porque lo que hacemos con los consumos extremos es tapar angustia, Tapar porque angustia. no se puede sentir. Entonces estoy angustiada, yo por ejemplo como una porción de marqués de chocolate, Sí. se entiende, además Sí. de hacer terapia, o sea, me tira por ahí por comer algo dulce, Sí. pero es un uso, Sí. ¿se entiende? No es un abuso. no, yo creo que abuso con los chocolates. Bueno, Abuso, está pero bueno. abuso, ¿eh? Está muy bueno. Entonces está bueno que lo reconozcas. Entonces, siempre digo que si hubieran existido escuelas para padres, no habría tanta angustia, entonces no existirían shoppings, no trabajarían tanto los restaurantes, las casas de pastelería, las actividades extremas, tantas horas de trabajo, porque no necesitaríamos estar tapando eso. No, pero pará, también tenemos una La- especie de monstruo que hace marketing y que necesita Sí. a toda costa que la gente consuma. Bueno. Entonces, estamos luchando contra un monstruo, o sea, es muy Sí, difícil, ¿no? por eso es Pero una saber utopía, graduarlo, es una eso, utopía. claro. Y por dónde pasa la cuestión, porque si es las propagandas de la tele, Sí. es consumo todo el tiempo para todos. Todo. Las mujeres más de 40, las cremas, los chicos la cerveza para pertenecer. Entonces, más allá de si genéticamente tenés algo o no, es muy importante en casa qué hacemos, en casa, en los colegios, en la sociedad, o sea, el comunicarnos y el poder nombrar, o sea, me duele tal cosa, me pasa tal otra, eso es por un lado, poder sentirte y nombrarte, y por el otro lado, los límites, nos manejamos abusivamente, ¿sí? Que es un vínculo abusivo donde priorizo yo mi deseo por sobre el tuyo, que eso hay un libro que se llama Violencias Invisibles de Laura Gutman, que lo recomiendo. Repetilo, por favor. Violencias, despacito. Adicciones y Violencias Invisibles de Perfecto. Laura Gutman, Muy bien. donde habla justamente cómo las mamás, por sobre todo, sin querer, con este tema de la protección, sobrepasamos los límites de nuestro Claudia, chiquito. este tema me parece genial y es como que lo vamos a dejar así tipo picando, Perfecto. porque nos vamos a un espacio publicitario y de paso, mamás, papás, los que nos estén escuchando, si tienen ganas, nos pueden escribir, pueden llamar a la radio. Les voy a dar el teléfono cuando volvamos del espacio publicitario porque tengo que respetarlo. Pero muy interesante, así que vamos a seguir con ese tema. Bueno, muchas gracias.